Amados hermanos, preciosa iglesia, amigos, gracias por el privilegio de poder llegar hasta ustedes a través de este ministerio. Comenzamos hoy la implementación de los temas más importantes de la palabra de Dios. Y quiero comenzar hablándoles de la vida del cielo. En esta escuela bíblica virtual que hemos llamado de esa manera, de nuestro ministerio Reinando en Plenitud. Y el primer tema, como ya les dije, lo he llamado la vida del cielo, y les invito para que hagamos una oración. Soberano Dios, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición maravillosa podernos acercar a ti en esta hora para escuchar tu verdad a través del glorioso Espíritu Santo, que es nuestro Maestro, quien nos enseña, quien nos revela la verdad escondida de tu hermosa palabra a través de la intuición de nuestro espíritu, para la gloria de Dios y para bendición de nuestras vidas. Amén y amén. Todos son bienvenidos al tema de hoy. Como ya les dije, comenzamos hablando de la vida del cielo. Y vamos en la palabra de Dios a Génesis capítulo 2, el versículo 8. Donde la palabra de Dios nos dice lo siguiente: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. En la palabra de Dios, la cima es representada por el cielo, y el abismo y las partes más profundas representan para nosotros el infierno. Pero el plan original de Dios para Adán es que él tuviera la vida del cielo allí en la tierra. La palabra vida es del griego zoe, como ustedes ven en la parte inferior. Esta palabra significa vida divina, vida de Dios, vida espiritual, celestial y eterno dimensional o vida inmortal. Como todos sabemos, el centro de la creación de Dios y de todo el universo fue Adán. La intención de Dios era que Adán en el Edén disfrutara de la vida del cielo. Y como ya sabemos, los dos árboles puestos en Edén comportaban dos tipos de conocimiento. Y lo que Adán conociera determinaría la clase de vida que llevaría a partir de ese momento. Vida es el contraste de muerte. Cuando Adán pecó por su desobediencia, y quiero que ustedes entiendan que desobediencia implica el hacer las cosas fuera de Dios, quedó atrapado en el árbol de la muerte. Adán entró en la esfera del abismo, de la oscuridad espiritual o de las tinieblas. Y es que, amados, en esa esfera no hay conocimiento de Dios. Adán, aunque vivió después de su caída, quedó atrapado en muerte, sin ver ni poder conocer a Dios. Porque, lo repito, muerte es una esfera de ignorancia de Dios.
Y cuando la Biblia habla de tinieblas y de oscuridad, habla de eso, de esa falta de entendimiento y de conocimiento de la vida que es Dios mismo. En Romanos 5:14, y es un texto que yo les invito para que lo analicemos muy cuidadosamente, porque tiene mucho para decirnos. La palabra de Dios nos dice lo siguiente. Noten bien. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. En este texto maravilloso vemos dos clases de dispensación. Uno, una dispensación sin ley, y dos, una dispensación con ley. La muerte en ignorancia reinó en la dispensación sin ley desde Adán hasta Moisés. Pero desde Moisés hasta Cristo, déjame decirte que siguió reinando la muerte por medio de la ley, confirmando con su ineficiencia que la ley era letra muerta. De esta palabra estuve hablando hace pocos días con una amada hermana que no entendía lo que significaba, por qué la palabra habla de letra muerta. Y es que la ley es letra muerta porque sencillamente probó su ineficacia y porque la ley no es capaz de cambiar absolutamente nada en la vida de un hombre caído, en la vida de un hombre que no ha nacido de nuevo. ¿Qué hizo Dios cuando Cristo vino por primera vez a la tierra? Vino a hacer entonces un cambio de esferas, un cambio de dimensiones, un cambio de árboles. Pablo nos dice en 2 de Timoteo 1:10 lo siguiente. Noten bien, pero que ahora, hablando de la salvación, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El representante de la muerte fue Adán por su pecado. Pero Cristo, hace 2000 años, quitó a Adán, quitó la muerte, quitó el reinado de ignorancia, de tinieblas, de oscuridad, que nos describe la ignorancia acerca de las cosas de Dios. Y por medio de este evangelio precioso sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Así que la vida del cielo es inmortalidad, es incorrupción, es conocimiento de Dios, es el amor que nunca deja de ser. A partir del Cristo resucitado es que el hombre entonces puede poseer la vida del cielo. La vida del cielo, amados, ya está a la luz pública y ha sido hecha visible a los ojos de nuestro entendimiento por medio de la enseñanza del Evangelio de la palabra, de la gracia de Dios. El plan de Dios es que tu espíritu entonces sea lleno e impermeabilizado con la vida del cielo. La vida del cielo es la única que puede contrarrestar nuestra muerte en ignorancia. ¿Y en qué consiste? Te estarás preguntando entonces, ¿la vida del cielo? Juan capítulo 17, el versículo 3 nos ofrece la respuesta. Dice la palabra: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así que entonces, amados, vida del cielo es conocimiento de Dios y de Jesucristo. Vida del cielo es Dios mismo.
Vida del cielo no es algo en las nubes ni en un lugar geográfico, es algo dimensional. Es, amados, el conocimiento perfecto y profundo de Dios. Observa que la vida del cielo o vida eterna o inmortalidad está ubicada en algo que está aquí en la tierra, algo que podemos adquirir tú y yo hoy mismo, y que hace 2000 años fue disponible para la humanidad a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y que antes de Cristo jamás estuvo disponible para los hombres. Juan dice que la vida eterna consiste en adquirir conocimiento de Dios y de Jesucristo. Y en primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, también nos dice la Escritura lo siguiente. Miren bien, dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¡Qué maravillosa es la palabra de Dios! Pues notemos que Jesucristo es el verdadero Dios y es la vida eterna. Eterno significa que no tiene principio y que no tiene fin. Esa vida del cielo es lo que Dios quiso originalmente para Adán en el huerto del Edén, cuando en Génesis 2:17, que usted puede leer en su Biblia, le ordenó que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, y le hizo una advertencia que el día que él comiera de ese árbol adquiriría la muerte, porque en ese árbol justamente estaba la muerte, mientras que en el árbol de la vida estaba la vida eterna, representada hoy para ti y para mí por nuestro Señor Jesucristo. Recordamos que en Génesis 3:6 ambos comieron ignorancia, y en Génesis 3 del 22 al 14 Dios tuvo que expulsar al hombre a causa de esa ignorancia, para que no entrara por el camino del árbol de la vida, nos dice la Escritura, y obtuviera la vida eterna, estando en pecado, en desobediencia, porque la vida eterna, como tú y yo ya sabemos, es conocimiento de Dios. Así, amados, el conocimiento de Dios, entonces, es el que nos proporciona la vida del cielo. ¿Cómo es la vida del cielo? Es vida eterna. Ese conocimiento te pone entonces hoy mismo a reinar en vida, paz, gozo y libertad, en amor y en justicia. Estas cosas son los ambientes de la vida del cielo que Dios provee para ti y para mí aquí en la tierra, a través de conocer al Señor Jesucristo y al Padre que lo envió. La vida del cielo está aquí en la tierra entonces, y Dios la diseñó para que tú y yo tuviéramos el privilegio de conocerla. Así como la condenación es ausencia del conocimiento de Dios, entonces la salvación es la presencia de ese conocimiento. Juan 5:24 nos dice también: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Observen, amados, que la fuente de la muerte es la ignorancia de la palabra de Dios, y la fuente de la vida es conocimiento. Y ese conocimiento es el árbol de la vida.
Pasar de muerte a vida es pasar de ignorancia a conocimiento. Y eso le permite al hombre disfrutar hoy mismo la vida del cielo aquí en la tierra. Por tanto, mi amado hermano, mi querido amigo, tú tienes que cambiar la fuente por la cual entonces quieres vivir. ¿Y cómo la cambias? Oyendo la palabra, oyendo conocimiento de Dios. El oír comporta, además de oír, el creer. Condenación no es dejar de oír, sino no creer, rehusando la palabra que nos es predicada. ¿Y qué es la vida eterna? Es creer oyendo. Y cuando tú oyes de Cristo y crees, eso es lo que te da vida eterna. Es aquí entonces, en esta tierra, donde tú y yo hemos ya entrado a disfrutar de la vida del cielo. Si tú lees Juan 5:24, notarás que condenación es vivir sin el conocimiento de Dios y de Cristo, y que salvación es vivir por medio de ese conocimiento, dentro de ese conocimiento y por ese conocimiento. Salvación entonces es cuestión de pasar de muerte a vida, y pasamos de muerte a vida por medio del conocimiento de la preciosa palabra de Dios. Así que tú puedes decir hoy conmigo: ya tengo la vida del cielo, soy salvo, siempre salvo, entendiendo que lo que marca la diferencia entre uno que tiene la vida del cielo y el que no la tiene está descrita en Juan 10:24, donde la palabra de Dios nos dice lo siguiente: vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nota bien, la mano del Hijo es la misma mano del Padre, y esa mano tiene poder para escoltar, para guardar, para salvar, para proteger a los que somos ovejas de Dios. Jesús les dijo a los judíos que ellos no eran de sus ovejas, sencillamente porque no creían. ¿En qué esfera estaban entonces los judíos? Estaban en la esfera de la condenación, porque ahí se oye, pero si no se cree, tampoco se tiene la vida de Cristo. Y los judíos, por tanto, no tenían, y muchos hoy no tienen, la vida del cielo. La vida del cielo, amados, para concluir este tema maravilloso, es únicamente para aquellos que son sus ovejas. ¿Qué hace una oveja de Dios? Oye su voz y le sigue. ¿Cómo sigue uno a Dios? Le sigue por medio del conocimiento. Es la manera como las ovejas tenemos vida eterna o vida del cielo, porque Cristo ya nos dio esa vida por medio de la gracia y por medio del conocimiento maravilloso de este precioso evangelio revelado en el Nuevo Testamento. El que es oveja, como leímos, nunca se pierde. Es oveja, siempre oveja. Jesús dijo de sus ovejas, Jesús dijo de ti y de mí que no pereceríamos jamás y que nadie podrá jamás arrebatarnos de su mano y de la mano del Padre, pues estamos asidos por ellos. Nadie entonces puede arrebatar el conocimiento que tú y yo estamos teniendo de Dios y que tenemos de Dios. El conocimiento, por supuesto, y que eso quede claro, nos hará siempre responsables a ti y a mí. Mateo 25:46 nos dice de que unos injustos irán al castigo eterno
y que los justos a la vida. Dice el versículo, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Si hay justos para vida eterna, hay injustos para castigo eterno. ¿Y cuál es el injusto? Es aquel que ha vivido y persiste en vivir en una vida de ignorancia acerca de Dios. Pero tú y yo, por nada dejaremos de oír la verdad de Dios, y lo más importante, por nada dejaremos de obedecerla. Pues es oír, es creer, es confesar y es obedecer. ¿Cuál entonces, amados, es el propósito de este conocimiento y de que el Señor nos va a compartir a partir de todo este tiempo? Es llevar a los justos a la vida eterna, o sea, al conocimiento de Dios y de Cristo. Y en Juan 6:63, que tú y yo conocemos de memoria, la Escritura nos dice en la boca del Señor Jesucristo que las palabras que Él nos ha hablado son espíritu y son vida, como ven en la parte del versículo que coloco allí. Las palabras del Señor Jesucristo entonces eran conocimiento del Padre. Y todo conocimiento es una información. Y la información es un conocimiento que no muere. La palabra que expresa conocimiento permanece para siempre porque es eterna. Palabra es sinónimo de conocimiento y conocimiento es palabra de Dios. La palabra es una definición de la explicación y de la expresión de Dios mismo. Por medio de la palabra o verbo es que Dios es definido, explicado y expresado, tanto para ti como para mí. Así que la palabra jamás podrá estar separada de Dios. Las dos son una sola. Dios es palabra, Dios es Cristo, Dios es vida eterna. Y cuando el hombre escucha la palabra, ¿qué es lo que procesa en su mente? Un conocimiento. Así que, amados, podemos definir la palabra como la temporización de lo eterno en nuestro entendimiento. Y por eso Juan dice que la vida eterna consiste en conocer a Dios. Termino diciéndoles entonces que el conocimiento de Dios nunca cesará porque es eterno. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad con ese conocimiento? Colosenses 3:10 dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Para llegar al conocimiento pleno, tenemos que procesar esta palabra, esta información y este conocimiento. Y si la meta para ti y para mí es llegar al conocimiento pleno, ¿qué debemos de hacer? Llenar nuestras mentes de conocimiento en conocimiento, que es lo que venimos haciendo y es lo que vamos a hacer en el futuro. Todo el que renueva su mente en el conocimiento de Dios se transforma y ya no es la misma persona que era. ¿Por qué? Porque posee ahora otro entendimiento y comienza desde ese momento a vivir aquí en la tierra la vida del cielo. Tú y yo somos ciudadanos celestiales. Tú y yo estamos viviendo aquí en la tierra hoy la vida del cielo. Y esta vida del cielo la estamos viviendo por medio del conocimiento glorioso que el Señor está dando a su iglesia en este final de la dispensación de la gracia, para que estemos preparados y listos para nuestro glorioso arrebatamiento. Oremos. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por tu hermosa palabra y por la bendición de poderla compartir con tu iglesia maravillosa, santa, sin mancha y sin arruga alrededor de la tierra.
Gracias, Espíritu Santo, por haber venido a alumbrar los ojos de nuestro entendimiento y librarnos de la potestad de las tinieblas, que no es otra cosa que falta de entendimiento y conocimiento de la vida de Dios. Oro, mi Señor, para que todo este proceso que comenzamos llegue a ser una poderosa bendición para cada uno de mis hermanos, en el todopoderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados, muchas gracias por su atención. Suscríbete al canal que tú ves en la parte inferior. También el WhatsApp, en el cual se está incrementando este grupo de estudio. Y no olvides darle like a cada video que edifica tu vida y darle gracias a Dios por la oportunidad maravillosa de darnos el privilegio de entender el misterio de Dios escondido en su gloriosa palabra. Hasta el próximo tema, y que el Señor continúe bendiciendo sus vidas.